Seguimos con el tema de transformaciones de funciones exponenciales. En capítulos anteriores hemos visto lo que es la traslación vertical y traslación horizontal. El día de hoy vamos a estudiar lo que se trata de reflexiones. En este caso tenemos una reflexión vertical. ¿Cuándo me doy cuenta que se trata de una reflexión vertical? Sea f de x una función cualquiera, en este caso una función exponencial, a elevado a la x, una función nueva, g de x es igual a menos f de x, es decir, menos a elevado a la x, donde yo identifico que si el negativo está fuera de la función original, en este caso la función exponencial, se trata de una reflexión vertical. Aquí tengo su gráfica. De color verde es una función exponencial. Esta gráfica es y es igual 3 elevado a la x. Entonces ahí tenemos la función base y la función original. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que se trata de una reflexión vertical? Debe estar de esta manera. Y es igual a menos 3 elevado a la x. Lo cual le decía que si el negativo está afuera, se trata de una reflexión vertical. ¿Qué significa eso? Significa colocar un espejo en el eje X. Lo que está arriba ahora se va a reflejar en la parte de abajo. Otro ejemplo, y es igual a 1 medio elevado a la x. Su reflexión vertical debe ser menos 1 medio elevado a la x. En este caso, un espejo, si pasaba por 1, ahora va a pasar por menos 1. Si pasaba por 3, ahora va a pasar por menos 3. Eso es la reflexión vertical. Reflexión horizontal. Cuando existe este caso, sea f de x es igual a elevado a la x, una función exponencial cualquiera, entonces sería g de x es igual a f menos de x a elevado a la menos x. Entonces, con relación a la reflexión vertical, el negativo está fuera de la función original, fuera de la función exponencial. Pero ahora el negativo está dentro de x. Entonces, cuando el negativo está dentro de x, me estoy dando cuenta que se trata de una reflexión horizontal. Y aquí tengo su gráfica. La gráfica f de x es igual a la x. Esta gráfica corresponde a y es igual 3 elevado a la x. Entonces, cuando es una reflexión horizontal, debe estar 3 elevado a la menos x. Es decir, el signo debe estar en x. Si el signo negativo está en x, significa que hay una reflexión horizontal. ¿Qué significa eso? Que coloco un espejo en el eje y lo que está en el lado derecho se va a reflejar en el lado izquierdo, donde lo que pasaba por 1, ¿sí?, ahora va a pasar por menos 1. Y así sucesivamente. Y aquí, como pasaba por 0, va a pasar por 0 mismo. Entonces, eso se trata de una reflexión horizontal. Otro ejemplo, sea y es igual a 1/3 elevado a la x. ¿Cómo me doy cuenta que se trata de una reflexión horizontal? Debe estar 1 medio elevado a la menos x. Vamos a resolver ejercicios. Sea y igual a menos 1 medio elevado a la x más 2. Trace su gráfica y determine sus propiedades. Entonces aquí debemos de encontrar una función original para partir desde allí. Entonces yo tengo aquí que mi función original va a ser 1 medio elevado a la x. Es decir, de ahí voy a partir. Entonces cojo mi tablita de valores, mis valores comunes, x y y, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, valores comunes. En capítulos anteriores ya hemos calculado esto, que significa que y ahora aquí, cuando x va a ser igual a menos 3. Entonces vamos a hacer un ejemplo nada más. 1 medio elevado a la menos 3. Entonces esto va a ser igual
se invierte. Ahora va a ser 2 sobre 1 elevado al cubo para que se convierta en positivo. Entonces y va a ser igual a 2 al cubo sobre 1 al cubo. Recuerden que la potencia afecta tanto arriba como abajo. Entonces y va a ser igual a 8. Entonces aquí coloco 8 y de ahí voy bajando. La mitad 4, la mitad 2, la mitad 1. Y aquí se invierte. Entonces ya no va a ser 2 sino 1/2. Aquí va a ser 1/4 y va a ser 1/8. Puedo dar más valores, pero vamos a trabajar con aquello. Bien, aquí tengo mi plano cartesiano, y y x. Voy a graficar estos puntos. Entonces x menos 3 está entre la mitad de 4 menos 2, menos 3, menos 2, menos 1 está entre la mitad de menos 2 y 0. Aquí tengo 1, la mitad entre 0 y 1. Aquí tengo menos 1. Aquí tengo 3, está entre la mitad de 2 y 4. Bien, vamos graficando estos puntos. Menos 3 vale 8. Entonces menos 3 me voy hacia arriba y aquí está. Menos 8. Bien, entonces yendo a mi plano cartesiano, y x, voy a graficar los puntos. Cuando x igual a menos 3, y vale 8. Entonces menos 3 está entre menos 4 y menos 2. Aquí tengo menos 3. Y me dice que vale 8, por lo tanto voy hacia arriba, 8, positivo. Tengo el primer punto. Menos 2, aquí está menos 2, vale 4, me voy hacia arriba, 4 positivo. Cuando x igual a menos 1 está entre 0 y menos 2, menos 1, vale 2, es decir aquí. Cuando x es igual a 0, y vale 1, donde está aquí la mitad entre 0 y 1, aquí está el puntito. Cuando x es igual a 1, aquí tenemos el número 1, vale 1/2, es decir, la mitad de 1, aquí está mi punto. Cuando x es igual a 2, vale 1/4, es decir, la mitad de la mitad. La mitad de la mitad sería aquí. Cuando x es igual a 3, 3 está entre 2 y 3, vale 1/4, es decir, la mitad de la mitad de la mitad. Entonces aquí tengo mi punto. Trazo mi gráfica. Esta gráfica tiene este modelo. Entonces esta gráfica va a ser igual, y es igual a 1/2 elevado a la x. Entonces aquí ya tengo la función base, la función principal. De ahí, ¿qué le pasó a esta función? Sufre una transformación. Entonces tenemos menos 1/2 elevado a la x. Entonces hay un signo negativo fuera de la función original. Entonces cuando hay un signo negativo fuera de la función original, se trata de una gráfica de este modelo, menos f de x, y eso es una reflexión vertical, es decir, lo que está arriba ahora va a estar abajo. ¿Ya? Entonces, recordando la definición, yo tengo que va a ser reflejado hacia abajo, como de la siguiente manera. Entonces la gráfica sería la siguiente: ya no pasa por 1/8 sino por menos 1/8, es decir, aquí ya no pasa por 1/4 sino por menos 1/4, ya no pasa por 1/2 sino por menos 1/2, ya no pasa por 1 sino por menos 1, entonces menos 1 tengo aquí. Ya no pasa por 2 sino pasa por menos 2 en menos 1. Ya no va a pasar por 4 sino va a pasar por menos 4 en 2. Ya no va a pasar por 8 sino por menos 8 en 3.
uno de mis puntos. Bien, esa va a ser mi gráfica, mi reflexión. Y es igual a menos 1/2 elevado a la x. Entonces lo que está arriba ahora se va a reflejar abajo. Entonces siguen otras transformaciones. En este caso es la última. Y es igual a menos 1/2 elevado a la x más 2. Entonces ya en capítulos anteriores hemos visto esto. ¿Qué pasa cuando se suma k unidades fuera de la función? Es decir, hay una traslación vertical. Como está sumando, va hacia arriba 2 unidades. Entonces aquí tengo yo una asíntota en 0. Ahora la asíntota va a ser en 2. Es decir, aquí va a ser mi asíntota, ya que va a subir 2 unidades. Aquí va a tener mi asíntota. Ahora era en 0. Ahora se traslada a 2. Entonces mi gráfica sube 2 unidades. Es decir, aquí un punto, 2 unidades. Aquí otro punto, 2 unidades. Aquí otro punto, 2 unidades. Aquí otro punto, 2 unidades. Menos 2 ahora pasa por 0. Menos 4 ahora pasa por menos 2 porque sube 2 unidades. Menos 8 ahora va a subir a menos 6. Entonces uno de mis puntos y ahí va a ser mi gráfica. Esta es la última, la cual quería graficar. Menos 1/2 elevado a la x más 2. Esa es la última gráfica. Viendo las propiedades comunes, colocar aquí las propiedades. Tenemos el dominio de y van a ser igual todos los reales porque viene de menos infinito hasta más infinito. Solo que nosotros usamos datos de menos 3 a 3, pero de ahí son de menos infinito hasta más infinito. El recorrido de y siempre se mide de forma vertical de abajo hacia arriba. Entonces vemos que viene de menos infinito y llega hasta 2. Menos infinito sin incluir y llega hasta 2, pero sin incluir también, ya que asíntota es en 2. ¿Qué más? Es continua, ¿sí? Es continua en todos los reales. ¿Qué más podemos decir de esta gráfica? ¿Es creciente o es decreciente? Ya vamos a analizar. Pero podemos colocar que es inyectiva. ¿Qué significa inyectiva? Es decir, que si trazo una línea recta horizontal en mi gráfica, corte en un solo punto. Y sí, efectivamente trazo aquí y en un solo punto. Obvio, debo de guiarme con la última gráfica. El resto ya no me interesa saber, solo me quedo con la última. Entonces corta en un solo punto, sí, por eso es inyectivo. Y aquí veo si es creciente o decreciente. ¿Cómo me doy cuenta si una función es creciente o decreciente? Entonces la definición decreciente, voy a colocarle aquí, cuando f de x1 es menor que f de x2. x1 vamos a darle el valor de menos 1 y x2 vamos a darle el valor de 0. Entonces f de x1, ¿cuánto vale? Voy a mi gráfica. F de x1, aquí está. F de x1 vale 0, ya que está en la asíntota 0. Y f de x2, ¿cuánto vale? Me voy a f de x2, en este caso f de 0. Aquí está cuánto vale f de x, en y cuánto vale 1. ¿Sí? Aquí está el valor cuando x vale 0, y vale 1. Entonces aquí veo yo que 0 es menor que 1. ¿Se cumple o no se cumple? Pues sí. 0 es menor que 1. Sí se cumple. Entonces, por lo tanto, la función es creciente.
y así se mide si es creciente o no es creciente. Si esto no se diera, no se cumpliera que 0 es menor que 1, pues sería decreciente. Y listo, ahí tengo la gráfica y sus propiedades. Ahí tenemos un segundo ejercicio. Sea y igual a 3 elevado a la menos x menos 3. Trace su gráfica y determine sus propiedades. Para realizar este tipo de ejercicio debemos encontrar una función base o una función principal, en este caso 3 elevado a la x. Y ahí vemos qué transformaciones ha sufrido la gráfica. Entonces, mis valores comunes, hago mi tablita de valores, ya sé mis valores comunes, como son menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Hay más valores, sí, de menos infinito hasta más infinito, pero nosotros vamos a tomar como referencia aquellos valores. Entonces comienzo a determinar mis valores, solo 1, para que después vean cómo se hace. X es igual a menos 3. Entonces, ¿cuánto vale y? Reemplazo 3 elevado a la menos 3. Y cuando tengo un exponente negativo se invierte. Entonces es 1/3 y se convierte en positivo. Entonces y es igual a 1 sobre 27. Recuerden que la potencia afecta tanto arriba como abajo. Entonces aquí es 1 sobre 27 y múltiplos de 3, 1 sobre 9 y 1/3. Entonces aquí vale 1, siempre va a ser una base elevada a un exponente 0, siempre va a ser la unidad. Y aquí se invierte, ya no sería 1/3 sino 3, ya no sería 1/9 sino 9, 1/27 ya no sino 27. Y ahí tengo esos valores. Entonces siempre vamos a tener esto de gráfica de 3 elevado a la x, o 2 elevado a la x, 1 medio elevado a la x y 1/3 elevado a la x. Siempre vamos a trabajar con ese tipo de gráficas. Bien, ya de mi plano cartesiano, y x, voy a trazar los siguientes puntos. Menos 3, 1 sobre 27, es decir que la unidad lo voy a dividir en 27 partes. O la tercera de la tercera de la tercera, como quieran llamarlo. Entonces aquí tengo, primer punto, cuando x igual a menos 2 es 1/9, la tercera de la tercera. Cuando x igual a 1, 1/3, es la tercera parte de la unidad. Cuando x igual a 0 vale 1. Cuando x igual a 1 vale 3. Y cuando x igual a 2 vale 9. Y cuando x igual a 3 vale 27, pero no alcanza, vamos a llegar hasta 9. Entonces trazo esos puntos. Y tengo aquí la función original, 3 elevado a la x. Ahora, ¿en qué se transforma esta función? Yo coloco y es igual a 3x menos 3. ¿Cómo yo puedo graficar estos tipos de transformaciones de una manera correcta? Primero obtengo una función base o una función original, de allí parto. Luego veo si existe traslación en el eje horizontal. Luego me doy cuenta si existe expansión o compresión horizontal. Luego de eso veo si hay alguna reflexión en el eje horizontal. Luego verifico si hay una expansión o compresión vertical. Luego, si existe alguna reflexión
vertical. Y al final un traslación vertical. Entonces así yo me doy cuenta cómo ir graficando estos tipos de funciones. Entonces yo veo aquí función base 3 elevado a la x. De ahí veo una traslación horizontal como segundo punto, sí, x menos 3. Y como no tengo aquí compresión o expansión horizontal, que lo veo en el próximo capítulo, me voy directo a una reflexión horizontal. Para poder graficar estos tipos de funciones o identificar, yo me baso en una función principal. Menos p a elevado a la menos q, que multiplica x, más k, más menos k, más menos h, donde lo que está en el exponente siempre van a ser de manera horizontal, ya sea traslación horizontal, ya sea reflexión horizontal, o expansión o compresión horizontal. Siempre en el exponente va a darse ese caso. Y lo que está fuera de la función del exponente, como tenemos aquí a los lados y al principio, esto va a ser de forma vertical. Entonces aquí va a sufrir transformaciones verticales. Así puedo graficar sin problema. Entonces voy a eliminar aquello. Veo yo que sigue una traslación horizontal. Menos 3. Cuando dice menos 3 significa que se va a la derecha 3 unidades. Bien, aquí tengo que 3 elevado a la x menos 3. Es decir, menos 3, una traslación horizontal. Como es negativo, va a la derecha 3 unidades. Se desplaza. Ya no va a pasar por menos 3, sino por 0. Es decir, aquí tengo el punto que estaba en menos 3, en 1, el punto que estaba en menos 2, en 2 el punto que estaba en menos 1, en 3 el punto que estaba en 0, en 4 el punto que estaba en 1 y en 5 el punto que estaba en 2. Ahí están 3 unidades, 1, 2 y 3. Entonces trazo estos puntos. Y ahí tengo y es igual 3x menos 3. 3 unidades hacia la derecha. Se ha desplazado. Traslación horizontal. Bien, ¿sigue otra transformación? Pues sí. Y es igual a 3 menos x menos 3. ¿Qué significa menos? Aquí ya sabemos que esto es de forma horizontal, entonces es una reflexión, ya que aparece el signo negativo. Es decir, lo que está reflejado a la derecha va a estar reflejado a la izquierda. Y gráfico. Entonces aquí en 0, 0 mismo. En 1, ahora va a ser en menos 1. En 2, ahora va a ser en menos 2. En 3, ahora va a ser en menos 3. 4 va a ser en menos 4, en 3. Y 5 va a ser en menos 5. Trazo esos puntos. Y ahí está mi gráfico. Y es igual a 3 menos x menos 3. Y ahí tengo lo que es una reflexión horizontal. Es decir, que si coloco un espejo aquí en el eje Y, lo que está a la derecha se va a reflejar hacia la izquierda. Vamos a ver sus propiedades. Propiedades. El dominio de Y, siempre vamos a ver la última gráfica. Van a ser los reales porque viene de menos infinito hasta más infinito.
solo que nosotros tomamos puntos de menos 3 al 3. El recorrido de y, ¿de dónde a dónde? De abajo hacia arriba, de 0 sin incluir hacia más infinito. ¿Es inyectiva la gráfica? Pues sí, inyectiva. ¿Es continua? Sí, no hay ningún corte. Continua en los reales. ¿Es creciente o decreciente? Pues una gráfica así es decreciente. Sí. Decreciente. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, la definición. Creciente. F de x1 debe ser menor que f de x2. Vamos a darle un valor de f de x1. F de x1 vamos a darle aquí menos 4. Y x2 menos 3. Entonces f de x1, voy a menos 4, ¿cuánto vale? 3, arriba está. Y f de x2 menos 3 vale 1. Y yo veo si se cumple. 3 es menor que 1, pues no. Pues no se cumple. Si se cumpliera, fuera creciente, por lo tanto es decreciente. Y listo, eso es todo acerca de reflexiones verticales y horizontales. Me voy a la aplicación GeoGebra para verificar que lo que he hecho está correcto. Entonces aquí tengo GeoGebra, ingreso a la ecuación, y es igual a 3 elevado a la x, mi función base, le doy enter. Y miren, tengo aquí mi función principal, lo que es 3 elevado a la x. Ahora, y es igual 3 elevado a la x menos 3, que fue el segundo paso que dimos. Y ahí también veo que se ha trasladado 3 unidades hacia la derecha. Entonces ya no pasa por 0 en 1, sino ahora pasa por 0, 3. Sí, 3 unidades, 1, 2 y 3. Ya no pasa por 1, sino ahora pasa por 4. 1, 2 y 3 unidades se ha desplazado. Y por último tenemos que y es igual a 3 elevado menos x menos 3. Y le doy enter. Y miren, aquí tenemos lo que es el reflejo horizontal. ¿Sí? Todo lo que está a la derecha ahora se refleja a la izquierda. Menos x menos 3. Entonces, como aquí pasaba por 3,1, ahora va a pasar por menos 3,1. ¿Sí? Que pasaba por 4, ahora va a pasar por menos 4,3. Pasaba por 5,9, ahora va a pasar por menos 5,9. Ahí está lo que es el reflejo horizontal, tal como está aquí la gráfica. Y eso es todo.